El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro le dice: «Me voy a pescar». Ellos contestan: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?». Ellos contestaron: «No». Él les dice: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 18 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traed de los peces que acabáis de coger». Simón Pedro subió a la barca, arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Vamos a almorzar». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, en estos domingos estamos contemplando y disfrutando la presencia real de Jesús resucitado. El Evangelio de este domingo nos relata la aparición de Jesús junto al lago, que había sido escenario en el que habían compartido Jesús y sus discípulos momentos memorables. Junto al lago escucharon su llamada, allí resonó su predicación, allí realizó numerosos milagros, allí vivieron la terrible experiencia de la tempestad, etc. Ahora Jesús resucitado vuelve al lago para encontrarse con sus discípulos. El evangelista Juan, autor de este testimonio, después de muchos años recordaba detalles precisos de este encuentro. Se trataba de la tercera aparición de Jesús resucitado. Estaban reunidos 7 discípulos, de los cuales identifica a 5 por su nombre y deja en el anonimato a los otros 2. Recuerda que había 153 peces en las redes, peces grandes. Este relato se caracteriza por un clima de intimidad muy especial. El grupo de amigos pescadores.
el silencio de la noche, la conversación con Jesús, la fogata, la cena. Vamos a profundizar en 3 aspectos que son al mismo tiempo profundamente humanos y profundamente teológicos: el grupo, el trabajo y la celebración. Exploremos el primer aspecto, el grupo. Los discípulos encuentran a Jesús resucitado dentro de su grupo de amigos. La profunda amistad que había unido a estos sencillos pescadores crea un ambiente muy especial que es aprovechado por Jesús. ¿Qué mensaje nos comunica este hecho? La experiencia de Jesús no puede ser vivida como algo individual, intimista. La experiencia de Jesús resucitado debe ser vivida en comunidad, la cual se constituye en primera instancia por los familiares y amigos que son las personas más cercanas. Las amistades verdaderas son aquellas que nos permiten compartir las alegrías y las tristezas de la vida y que nos apoyan a lo largo del camino para asumir con paz las responsabilidades. Las amistades falsas son las que se unen alrededor de intereses oscuros y no generan procesos de superación. Por el contrario, nos presionan para obrar en contra de la conciencia. Hay un segundo aspecto que vale la pena destacar. El grupo de amigos encuentra a Jesús resucitado en medio de sus actividades cotidianas de pesca. Los discípulos de Jesús tenían la obligación de sostener a sus familias con el fruto de su trabajo. Hoy, 1 de mayo, celebramos el Día de los Trabajadores, recordando y celebrando a San José como patrón de los obreros. Trabajar es más importante, porque sin trabajar no podemos comer. Mediante el trabajo obtenemos los recursos para llevar una vida digna y además colaboramos con la obra creadora de Dios. El trabajo de cada día es oración. Es el camino de santidad que nos traza Dios. Es el lugar donde se nos manifiesta su plan. Las enseñanzas del Evangelio y la tradición de la Iglesia nos invitan a cultivar una espiritualidad muy realista que, en palabras de San Ignacio de Loyola, gran maestro espiritual, nos conduzca a buscar y hallar a Dios en todas las cosas. La espiritualidad no puede ser fuerza que conduzca a una fuga de la realidad, sino motivación para un compromiso con la transformación del mundo. Los discípulos pescadores encontraron a Jesús resucitado en sus quehaceres cotidianos. Nosotros lo debemos encontrar en el hogar, en la oficina, en el sitio de trabajo. Hay un tercer aspecto que nos pone de manifiesto el evangelista Juan: el encuentro de Jesús resucitado con sus amigos pescadores fue ocasión de fiesta y celebración. En una fogata prepararon pescado a la plancha
y compartieron el pan. Es una fiesta. Compartir lo que tenemos es una fiesta, es una celebración grande. En esta cena íntima a orillas del lago es innegable el clima eucarístico. Los gestos y palabras de Jesús tienen un claro significado de la Eucaristía. Es el momento más intenso del encuentro del resucitado con los suyos. Después de compartir el pan, Jesús entabla un diálogo con Pedro, un diálogo cargado de afecto y que da una misión. En 3 ocasiones, Pedro es interrogado por Jesús acerca de su amor, y en 3 ocasiones le es confirmada su misión como supremo pastor de la comunidad de los creyentes. Sí, muy queridos hermanos, después de comulgar, Jesús habla con nosotros. Hay que abrir nuestros oídos, nuestros corazones, para escuchar lo que habla Jesús. En ese momento Jesús nos da la tarea, la misión. Hay que escuchar bien y hay que decir a Jesús como Pedro: Señor, sabes que te quiero. Señor, ya sabes que te quiero. Muy queridos hermanos, ya hemos escuchado el Evangelio y la reflexión sobre la aparición de Jesús a orillas del lago. Que la profunda experiencia de Jesús resucitado que viven estos amigos mientras realizan sus actividades rutinarias de pesca y que tiene como clímax la cena junto a la hoguera, nos ayude a vivir dentro de un ambiente pascual los lazos afectivos que nos unen a familiares y amigos, y que lo cotidiano sea un espacio para el diálogo con Jesús. Que Jesús resucitado os acompañe siempre. Que Dios os bendiga y proteja de todo mal. Así sea.